Muy bien. Ok. Hola, buenas. Nuestro equipo está formado por Katia y yo, Íñigo, y nosotros os vamos a hablar de Velázquez y de Goya. Para empezar, empezaré yo con Velázquez. Velázquez es uno de los pintores más importantes del barroco español, ya que logró un estilo personalísimo que dejaría una huella no solo en España, sino también alrededor del mundo. Más comúnmente a Velázquez se le reconocen dos etapas muy marcadas, la etapa sevillana y la etapa madrileña. Y para comentar sus obras, hemos creído que la mejor idea es comentar las características a partir de sus obras. Entonces, en la primera etapa vamos a hablar del cuadro del Aguador de Sevilla. Y en el cuadro se pueden hacer visibles las siguientes características. Eh, es un realismo naturalista, es decir, es un trazo muy pulido que quiere transmitir la realidad tal y como es, ya que podemos observar que el aguador tiene arrugas en su piel, los atuendos son de clases populares ya que están rasgados, eh, la cántara rezuma gotas de agua, luego la tinaja está golpeada y se puede observar que son trazos que intentan definir la realidad tal y como es. También el dibujo es muy importante ya que fija claramente los contornos con trazos más marcados. Luego también tiene un gran interés por los efectos de luz y la sombra. Esta es una influencia del pintor italiano Carpaccio, ¿no? Ya que con la luz y la sombra se consigue crear los volúmenes o la idea de materia o cuerpo. Uh, Luego el colorido que utiliza es un color clásico del barroco, colores muy oscuros, ocres, marrones y negros. Además, aquí la influencia del Carpaccio también se hace de notar y su significado es tema de debate, ya que dependiendo de la opinión de cada uno, puede ser una otra, pero la que más nos interesa en este sentido es la que simboliza las edades del hombre y la transmisión de la sabiduría desde el adulto al niño y la impaciencia del joven, que es un tema también clásico del barroco, el paso del tiempo. Luego la etapa madrileña es la etapa más longeva de Velázquez, en la que pintará más obras y estará a cargo de la corte de los reyes. No para describir esta etapa, su cuadro más representativo, que son las Meninas, en el que hablaremos de él. Para empezar, me gustaría hablar de ciertos personajes que le aportan un toque estético e intelectual a la obra, como es Nicolás Persuato, que es el bufón que se sitúa a la derecha del perro, que le está dando, que le otorga ese toque infantil, ya que si bien pueden que sean reyes o princesas, no dejan de ser niños. Luego Isabel de Velasco, que se sitúa a la derecha en la misma altura, en el mismo plano que Velázquez, de lo cual hablaremos más tarde, crea una complejidad en el análisis de la obra, ya que nos mira hacia nosotros creando una perspectiva en el cuadro. José Nieto, cuya función es introducir la luz, es el hombre que se sitúa al final, subiendo como una especie de una escalera, ya que ese es un foco de luz muy importante, del cual también hablaremos más tarde. Y como no hablar de la infanta Margarita, que es la figura principal de la obra y es retratada a su vez su origen real, pero no se olvida su condición de niña. En el cuadro Las Meninas de Velázquez, una de las cosas más importantes que podemos observar es el juego de luces y sombras. Esto es uno de los aspectos más logrados en su obra y en este cuadro sobre todo. Podemos distinguir tres fuentes de luz y la importancia de dónde provienen cada uno, ¿no? Los balcones es el foco de luz principal, la segunda, el foco de luz es la puerta y el tercer foco de luz es el espejo donde se ven reflejados los reyes, tema al que recurriremos más tarde. Otra de las cosas que también me gustaría comentar es los planos, ya que en el primer plano se encuentra la infanta Margarita con sus damas de honor, o sea, las meninas, los bufones de la corte y el mastín, como hemos comentado antes, y representan la inocencia y la infancia, ¿no? En el segundo plano encontramos una dicotomía, ya que se enfrentan a dos lados opuestos. Velázquez representando el lado intelectual y el guardadamas y la guardamujeres contrastando el lado más superficial. Y en el tercer plano podemos ver, aparte del hombre que subía por las escaleras, podemos ver a los reyes, que a primera vista parecen ser los menos importantes del cuadro porque no ocupan una posición hegemónica, pero nada más alejados de la realidad, ya que no solo profundiza a nivel de composición, sino también a un nivel intelectual y técnico de la obra. Y esos serían los aspectos más importantes.
Sin embargo, en otro tipo de obras también podremos observar el uso de fondos claros. Mejora mucho la perspectiva de esta etapa a la otra, ya que realiza 2 viajes a Italia, en los que aprende mucho de sus maestros, y el perfeccionamiento anatómico, ya que los personajes podemos observar una mayor realidad. Luego, para terminar, me gustaría comentar el significado de la obra. Si bien es cierto que no lo sabemos con claridad, pasa lo mismo con el anterior cuadro, dependiendo, hay diferentes teorías, ¿no? Pero una de las que más nos interesa es la que mediante un juego de espejos, Velázquez introduce una elipsis, ¿no? Y si bien la construcción elíptica es propia del barroco, Velázquez no la trata desde el punto de vista de una geometría plana, sino espacial, y como una realidad en su extremo, ¿no? Y ha jugado con el efecto y los límites de la realidad y ficción. De esta manera, Velázquez quiere afirmar que la grandeza y la nobleza de la pintura encarna conceptos geométricos, literarios y filosóficos, e intenta trascender a la pintura como algo más que una simple pintura. Ya mi compañera nos hablará de los siguientes. Bueno, en primer lugar, tenebrista. El naturalismo tenebrista es el triunfo de la realidad, que es a la vez bella y horrible. Consiste además en acentuar el contraste entre luz y sombra para que ciertos objetos destaquen con más fuerza. Además, el naturalismo está basado en reproducir la realidad con una objetividad casi perfecta. En la primera etapa, la forma de representar la figura es natural, es decir, realista. No se nos quiere mostrar una escena idealizada. Además, vemos la línea y luego el color, es decir, se le da más importancia al dibujo, al contorno de la figura. Hay mucho contraste entre luces y sombras. A esto se le denomina claroscuro, que quiere decir que hay elementos en la obra muy iluminados, mientras que hay otros que se quedan casi en la penumbra. El pintor además consigue con esto dar más importancia a unos personajes que a otros. En la segunda etapa, con las meninas, vemos una pincelada suelta y a esto nos referimos con que no utiliza la línea, sino que las figuras se realizan con pequeñas manchas de colores. Además observamos las escenas, observamos que es una escena de conversaciones, sí, pero no solo mediante el habla, sino que se comunica entre ellas. Bueno, vamos a hablar ahora de una forma más técnica de Goya. Para comenzar, sus características generales son algunas como que su pintura era altamente cromática, su paleta de colores era altamente cromática y sugerente. Además utilizaba diferentes técnicas como el óleo, el fresco. Sus temas se basaban en pinturas de carácter religioso, pero a veces también aparecían temas costumbristas o retratos históricos y bodegones. En sus obras también predomina la luz y sabe plasmar perfectamente los rasgos psicológicos de sus personajes. Goya se divide en 4 etapas. En la primera época realiza cartones y bocetos para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y bueno, es una época en la que estudia Velázquez. Hemos elegido el quitasol para representarla. En esta obra podemos ver la composición cerrada, que se aprecian estructuras diagonales como la mano con el abanico. Tiene gran relevancia la luz, vemos alegría en los rostros de los personajes, pero también en la utilización de los colores, que son bastante cálidos. En la segunda época es una época más crítica y profunda, donde se empieza pintando obras de pequeño tamaño con total libertad. Hemos elegido la obra La Casa de los Locos. El análisis técnico de la luz es más bien algo barroca, en el sentido de que la iluminación máxima se centra en el personaje que está justo al medio, también un poco hacia la derecha, dejando al resto de personajes en la penumbra. Tiene una profundidad muy clásica, ya que se provoca una perspectiva dada por el claroscuro del cuadro, y además los personajes apelan al lenguaje de las pasiones. En la tercera época es la época de la Guerra de la Independencia. En esta época tenemos la representativa obra La carga de los mamelucos, formada por cuerdas y diagonales,
escorzos, grandes pinceladas que crean gran dinamismo. Además, el cuadro está realizado de una forma que contribuye al ritmo de la acción y que aporta mucha violencia. Se ejecuta con fuertes contrastes y se realiza con manchas de color o pinceladas muy rápidas. Por último, la cuarta etapa es una etapa de amargura a la que pertenecen las pinturas negras. Hemos elegido las tres parcas, en la que observamos una gama cromática muy reducida, pero en esta pintura en especial observamos los ocres y los negros, que fuerzan además a crear un ambiente nocturno y bastante irreal. Bueno, hemos decidido hablar de dos obras muy representativas para compararlas, una de la primera época y otra de su última época. El mensaje de la gallina ciega es la propaganda a la clase social acomodada. Sin embargo, en Dos viejos comiendo sopa, el mensaje es el pesimismo y la tristeza. En ambos el soporte es el lienzo y la técnica el óleo. En el primer cuadro la composición es simétrica. Vemos que Goya va colocando a los personajes en líneas verticales. Sin embargo, en la segunda es asimétrico, bastante estático. La línea y el color, bueno, en ambos cuadros predomina el color sobre la línea, pero se nota muchísimo más en Dos viejos comiendo sopa, donde hay una pincelada muy suelta y además una utilización de colores bastante sucios. La luz es bastante representativa en ambas, aunque en la obra de la cuarta etapa vemos que es una luz algo más expresiva de fuertes claroscuros. Las figuras están en la primera obra idealizadas, tienen un canon perfecto, muy simétrico. En la segunda, sin embargo, vemos que las figuras están deformadas, que el canon se ha ensanchado un poco, que la posición es estática. En su época de las pinturas negras, Goya tuvo una crisis personal muy grande y pintará las paredes de su casa con pinturas siniestras, como la que hemos analizado ahora. Simbolizan la vejez, la muerte, la soledad o lo siniestro. Su pintura estaba mezclada con negro y usaba empastes muy fuertes. Como conclusión a la presentación, bueno, podemos decir que desde el punto de vista filosófico y moral, Goya supone una crítica pesimista y dura hacia el ser humano, donde critica pues, su crueldad, sus ambiciones y todo esto con una visión muy irónica de la realidad. Ambos pintores coinciden en que rompen con la idea clásica del arte como actividad artesanal y la convierten en un ejercicio intelectual y creativo, de juego pero también de trabajo, donde mostrar lo mejor y lo peor de la vida de forma artística y bañada además de mucha genialidad. Esto lo podemos ver en estas dos obras, bueno, estos detalles de uno del Bobo de Coria de Velázquez, segunda fotografía de un detalle del rostro de uno de los personajes de los fusilamientos del 2 de mayo. Bueno, para finalizar hemos incluido una breve bibliografía de donde hemos obtenido toda esta información y bueno, este sería el final de la presentación.